Convertir la frustración en crecimiento es un arte. Manejarla con salud es la clave para el bienestar. Hola a todos, bienvenidos a Transformándonos. Soy Giselle de la Hoz y hoy nos acompaña Laura Guerra, psicóloga, quien nos trae un tema del diario vivir, la frustración. Bienvenida, Laura. Gracias, Giselle, un gusto. Qué rico que estés aquí con nosotros. Igualmente. En este soleado día. Totalmente hermoso. La frustración, que es un tema que tanto vemos a diario, no solamente en nuestros contextos laborales, familiares, educativos, sino en la calle, y lo vivimos de una forma espontánea. Día a día. Algunos expertos nos hablan de esta amalgama de emociones, rabia, culpa, miedo. Háblanos o hablemos un poco más de qué es la frustración y cuáles son esas características. Bien, se habla de emociones, definitivamente son emociones. Están orientadas mucho a temas del día a día. Realmente creo que el día a día nos lleva a eso, es cómo manejarlo, porque realmente, como mencionaste, no solo se da en el plano laboral, no solo en lo familiar, lo vemos hasta e inclusive en un pequeño tranque del día a día, te puede generar este tipo de conducta. ¿Y qué es lo que podemos ver como característica? Un cambio en tus faciales, tu rostro cambia mucho, en la forma en cómo te expresas, o a bien hablas, tonos muy altos o muy impulsivamente, o a bien un silencio total, que es el día a día que llegas y quieres, no me hables, no me siento bien. Algunos lo reconocen, otros les cuesta un poco. Creo que es la forma o la cultura en que nos han educado también de cómo expresarlo, pero de que hay un cúmulo de emociones, pero es detonado por algo. No es que tú todo el día estás frustrado, no es que tú todo el día tienes esta emoción alta, le digo yo también, sino que es más que todo por situaciones o eventos que hacen que se genere este tipo de conducta. Vamos a hacer un ejemplo cotidiano. Vamos atrasados hacia una cita, hacia el trabajo, hacia alguna situación que tenemos que estar allá o algún momento que debemos cumplir. Salimos tarde. Correcto. Y nos encontramos con un gran tranque. ¿Qué sucede con el ser humano cuando, no todos, tenemos que tener claro porque no se puede generalizar? No, para nada. Pero lo estamos viendo mucho más común que en otros momentos de la vida. Es como lo manejas. Realmente, pues nosotros vivimos mucho de la prisa. El ser humano corre el día a día, no se visualiza en tiempo. Solemos ser muy de segundos, milésimas en la casa. Si voy tarde a una cita, como bien lo mencionaste, no nos organizamos. Usualmente no somos de ordenarnos, somos como del rápido, o si me acuerdo de la cita, o si voy a esa cita, pues como un día a día, no es algo. Si yo siempre digo que el tema está en cómo nos organizamos. Correcto. Cómo lo miramos, cómo lo planteamos. No nos enseñan desde pequeños o no nos educan como a esa organización. Todos andamos como el rápido y recoge, me fui, si se quedó algo, se quedó, y si llego a la cita es cómo me voy a veces no es cómo te atienden, es cómo llegas tú, y lo que tú reflejas es lo que también la persona toma de ti. Y también es como la inmediatez. Sí. Queremos todo rápido. Así y ante no satisfacer alguna meta o una necesidad que hemos tenido, pues de alguna forma reaccionamos. Sí. Háblanos de esos signos y síntomas que vemos en los demás, pero naturalmente hay que verlos en nosotros mismos. Claro. Primero, para reconocerla y también tener tolerancia, pero también con los otros. Sí. Lo que pasa es que tenemos que entender cómo no se manifiesta nuestro cuerpo. A veces solamente esperamos el lenguaje verbal, pero el no verbal nos dice mucho más. Esa mirada, ese pensamiento, incluso hasta cómo camina la persona, tú te das cuenta, algo pasa, se sienta, llega, tú lo ves. Y esas reacciones fisiológicas
Por ejemplo, las manos. La sudoración, hay muchos, tengo mucha calor, o tú ves su mismo rostro va como cambiando cuando ya le toca o la tensión que tenga, tú ves hasta el tono de voz, yo lo digo mucho en el tono de voz, somos muy, el latino por naturaleza es de hablar alto, entonces cuando está esa fórmula química en nuestro cuerpo alterada, entonces levantamos la voz, manifestamos molestia, tú ves a las personas como que está enojada y piensas tú que ese es para ti, que ese reflejo y es lo que la persona ve en ti y tal vez somos mucho de estímulo-respuesta. Si yo te veo enojado, realmente también es como yo lo voy a llevar. A veces también esa persona viene con algún problema, llegó tarde, marcó tarde o va tarde también y ¿qué pasa? Son iguales al final y eso hace que pueda generar una emoción negativa dentro de eso. Hay situaciones en la que la frustración está ligada, por ejemplo, cuando sucede un duelo, una pérdida significativa, una pérdida física de forma súbita, una separación o divorcio, una situación en la que es válido sentirse frustrado, porque hay miedo, hay ira y muchas veces podía estar esa culpa. Hablamos de esa amalgama de emociones que te decía al inicio. Eso es natural, sentir frustración. Totalmente, como lo dije desde un inicio, es algo del día a día, es natural, es cómo respondes. ¿Qué ocurre culturalmente? No nos conocemos nosotros mismos. O sea, es importante que dentro de esta forma del manejo de la frustración es conocerse a sí mismo, aceptar mis emociones. Lo que hacemos es ocultarlas, para que los demás no se den cuenta que yo tengo una situación. Entonces las ocultamos, pero si tú desde el inicio marcas en aceptar que tengo tristeza, tengo rabia, tengo miedo, o sea, vienen cambios, definitivamente todo lo que ha mencionado son cambios. Entonces cuando aceptas que eso lo vives, cuando aceptas que eso me está pasando, vas madurando un poco, porque al final tenemos que buscar un equilibrio para poder generar respuesta. La frustración o la situación no la vamos a cambiar, es la forma en cómo la vamos a atender, cómo la vamos a llevar, que es ahí donde viene este bloqueo y la gente vas a ver que las emociones se te turban y definitivamente si no las vamos aceptando correctamente, no vamos a aceptar lo que viene y por eso ves la rabia, ves este estallido de emociones porque las personas no hemos aprendido a mirarnos nosotros mismos para poder entendernos y que los demás nos entiendan. Porque si yo no me entiendo, definitivamente no me vas a entender qué me está pasando. Somos psicólogos y tal vez uno puede entender, pero en el día a día no estamos en medio de psicólogos. Somos al final seres humanos. Y nosotros, hasta nosotras mismas, hemos podido tener emociones, sensaciones que al final hemos aprendido que si las aceptamos y nos vemos, esa visión de espejo, podemos entonces que los demás vayan como desarrollando esa empatía. Pues. En estos casos, ¿qué papel juega el autocontrol ante la frustración? Porque obviamente hay una meta, hay una situación en la que nuestras necesidades se vieron afectadas. Pero ¿qué papel juega ese autocontrol? Es sumamente importante, o sea, al momento de manifestar esto, tal vez no es tan fácil decir que wow, como el autocontrol uno lo va aprendiendo sobre la marcha, creo que es la madurez también como lo veas. Hoy en día también yo siempre digo en cuanto al manejo de la frustración, a la par de que te estás descubriendo tus emociones también un poco en el autocuidado, viene también en las redes de apoyo. Definitivamente hay situaciones en la vida diaria que no las podemos manejar por nosotros mismos. No somos seres omnipotentes, siempre lo digo. Somos personas que sentimos, vivimos y que creemos, y yo sí soy partidaria de tener esas redes de apoyo. No, que no quiero comentarle a mi familia o a mi grupo de amigos porque me da vergüenza o porque tengo que hablarlo con ellos. También hay instituciones que te apoyan mucho, por lo menos en materia de pérdidas, pues tenemos la fundación con la cual pues sabemos que no solo hablamos de una pérdida por un duelo por muerte, hablamos por muchas pérdidas y ahorita mismo en este efecto social que tenemos, la frustración, el manejo de la frustración es difícil. Cómo llegar a entender distintas pérdidas que experimentamos y definitivamente las redes de apoyo son importantísimas. Podemos estar viviendo
lo que hablamos de una pérdida principal, pero también podemos estar viviendo pérdidas secundarias. Perdí el trabajo, pero ahora tengo que cambiar a los niños del colegio. Ellos pierden esa escuela donde han estado siempre. ¿De qué forma podemos nosotros en el día a día identificar en el funcionamiento diario que nos estamos sintiendo frustrados? Es como, vuelvo y reitero, conocerse a sí mismo. O sea, conocerte, pues, cómo me siento, hasta un simple dolor de cabeza que puedes tener en el día. Cualquiera diría, me tomo una pastilla y listo, pero son efectos psicosomáticos que decimos nosotros que vienen muy ligados, o sea, nuestra conducta, nuestros efectos, cómo estamos, cómo nos sentimos, va mucho a ese tema, ¿no? Cómo me siento, cómo me levanto en la mañana, cómo veo a mi familia, cómo me visualizo a lo que es el día a día, y ahí uno se va dando cuenta de que, pues, yo siempre digo, cuando te conoces, respirar, lo primero que todo es respirar y ir visualizando qué puedo hacer. ¿Qué es fácil? Bueno, tampoco es que esto es una fórmula disque mágica y vas a tener esto, no, esto es como un proceso. Hoy en día tenemos un poco que empezar a reeducar, yo creo mucho en la reeducación, porque no es algo que se tiene a la mano. Hablar de la frustración es algo que se tiene a la mano y que tú tienes, ay, que lo voy a hacer, me voy a tomar un vaso de agua y listo, el problema no, sino es como lo diligencio, como yo internamente voy entendiendo qué ocurre, sentándome. Al inicio no va a ser fácil porque hay un cúmulo de emociones que me están alterando. Y ante esa condición que estamos viviendo, la frustración o lo que nos dispara la frustración, ¿qué normalmente hacemos? Y quiero retomar porque es necesario que miremos hacia adentro y qué hacemos o qué manifestaciones se dan allá afuera cuando estamos frustrados. Porque podemos herir, podemos tirar cosas. ¿Qué otras cosas suceden? Bien, por lo menos también que ocurre mucho situaciones de salud física. Realmente también hay muchas manifestaciones de salud física, incluso en el campo laboral. Muchas veces la falta, no fui porque tenía un problema estomacal. Tengo muchos problemas, dolores de cabeza. Hoy no me siento con ánimo ni siquiera de atender. Entonces son manifestaciones que vas viendo que te están dando un indicio de que está pasando algo. Entonces es allí donde pues tenemos que retomar un poco y mirarnos para entender qué nos está ocurriendo y que es normal. Creo que a veces las personas piensan que el problema está, o sea, lo ponen en un estado tan crítico que creen que es el único que lo está viviendo y que es algo que es normal. O sea, no podemos decir que no va a pasar, es la forma en cómo lo vamos a afrontar. Naturalmente se da en la parte de los adultos. Sin embargo, vámonos a una pausa y regresamos y hablemos de ese adolescente cuando vive una frustración o ese pequeño niño que se siente frustrado y que hay que enseñarle a cómo manejar la frustración. Nos vamos a una pausa y regresamos con el tema de la frustración. Y estamos de regreso con Laura Guerra, quien nos trajo el tema la frustración. Es importante, Giselle, recordarles que la frustración es una mezcla de emociones que se genera por una situación específica. No es algo que todo el día vamos a estar frustrados, no, hay que tener eso presente. Estos son por situaciones específicas de la vida diaria, que puede experimentarse, como bien lo mencionaste, en contextos laborales, familiares, incluso en el día a día de la vida diaria cotidiana, en un lugar específico. No es algo que vives con él constante, es importante tenerlo presente, no es que es constante, se da por alguna situación específica. Pero una situación específica de algo que no lograste, no cumpliste, no lograste, no cumpliste, o a bien, también puede ser algo, o sea, que es algo que está latente, que por situaciones o eventos
cotidiano se detona nuevamente, porque pues puede pasar. Y como lo dije, no es que vas a estar con esta todo el tiempo, no es algo de eso, es algo que es un evento específico que la genera, ya sea pues en los contextos que hemos hablado anteriormente, y es importante pues que la audiencia sepa que no es que tú vas a estar todo el tiempo frustrado, estos son eventos específicos. Muchas cosas pueden pasar y es lo que hace. Y no, la persona no se queda en el tiempo en eso, ya si ya se queda en el tiempo, ya tendríamos un poquito que una condición diferente que habría que pues, ir mucho más allá. Y hablamos de ese adulto que todos los adultos debemos reconocerla y responsabilizarnos de lo que estamos viviendo, porque es un tema de responsabilidad también. Sin embargo, cuando nos vamos a grupos como los adolescentes o los niños, pues obviamente nosotros como adultos estamos en la obligación de darle a ese muchacho o a ese niño la contención y por el otro lado, brindarles esos recursos o herramientas. ¿Cómo vive ese adolescente la frustración y qué recomendaciones podemos recibir para manejarla? Con los adolescentes, más que todo sabemos que ellos están en un proceso de ¿quién soy yo? Es importante con ellos, no es tan fácil detectar, porque pues ellos viven mucho en su silencio, pero ese silencio es importante que como padres de familia, como educadores o las personas que en contexto se relacionan con ellos tener presente. El silencio dice mucho más que 1000 palabras. ¿Qué está pasando? Es importante pues tratar de acompañarlo, no ser invasivo. Siempre digo que con los adolescentes hay que saber llegar, hay que saber manejar y en qué momento poder entrar en esa vida emocional de ellos. Pero sí estar muy atentos a cómo están ellos y poder conectarnos para poder que ellos pues expresen. Hay algunos que es fácil, pues están acostumbrados a poder hablarlo, pero hay otros que no. Entonces sí es importante cómo manejarlo emocionalmente sin ser invasivos en su vida, porque al final lo que buscamos es cuidarlos, protegerlos y pues es ser ese acompañante de vida, que es lo que siempre le pido a los papás, estar atentos, aunque sean grandes, si nos necesitan, aunque estén jóvenes, nosotros somos una parte importante de ese crecimiento con ellos. Así que cuidar ese silencio y validar cómo llegar hacia ellos, porque eso es muy importante también. En cuanto a los niños también tienen una forma, hoy día creo que es hasta más fácil que antes. Ahora hay educación emocional, ahora los niños tienen forma de experimentar sus emociones que lo han llevado. Tal vez ese patrón era el que hubiésemos necesitado nosotros no nos enseñaron que decir quiero llorar, estoy triste, estoy brava, estoy enojada. Eso no se veía en nuestras épocas, pero vemos hoy en día esta parte de educación emocional que está muy firme en todos los contextos y permite al niño, creo que ahora hay más métodos, hay estrategias, incluso en el cine recientemente está una película que no, tal vez no es en 100% lo que podemos ver como especialistas, pero da una noción, una idea de cómo vivenciarlo. Así que en los niños hasta tenemos la parte de educación emocional que les facilita mucho a ellos el decir cómo se siente. Hoy un niño te puede decir más fácilmente, estoy triste. ¿Y por qué estás triste? Un amiguito en la escuela no me habló. Estoy triste porque mi papá se fue de viaje. Oye, estoy feliz porque hoy estoy de cumpleaños, ¿sabes? Estoy de cumpleaños y yo estoy feliz. O sea, lo pueden manifestar. Creo que en nuestros niños hoy es más fácil. Creo que con ellos es que nosotros como adultos podemos ir un poco también entendiéndonos nosotros mismos y no ser tan rígidos. Y yo pensaría que en el tema de los niños, la forma en que los padres manejamos la frustración es importante modelar para que ellos sean un espejo de lo que nosotros si expresamos, pues ellos van a expresar. Hay un aspecto importante que es necesario que lo abordemos, es cuando ese niño está frustrado porque ellos aprendieron o están aprendiendo la educación emocional. Sin embargo, ¿qué pasa con ese niño cuando está frustrado? Cuando lo llevas a un lugar y quiere ese juguete y se tira al piso, y muchas veces los padres nos sentimos avergonzados de que el niño está llorando y le gritamos o lo jalamos. O sea, a veces hay una respuesta que es natural, no voy a decir que es normal, es natural por parte de los padres. Sin embargo, sabemos que esa no es la mejor forma. Entonces, ¿qué pasa cuando ese niño está en el piso llorando y que está frustrado porque no
adquirió lo que quería. Es importante y esto empieza desde la educación en casa. Sabemos que los niños son predecibles. Los padres conocen a sus hijos. Papá que me diga que no lo conoce es muy difícil. Si sabemos que ellos tienen ciertas manifestaciones o dificultad en el autocontrol, queda mucho de parte del padre ir educándolo. Vamos a salir, no podemos anticipar incluso la salida, decirle, vamos a salir, mira esto, vamos a ir a este lugar, vamos a compartir, y, o sea, modelarle, como bien lo mencionaste, el modelamiento, y pues tratemos un poco de cómo ir cuidándolo. Que si las primeras veces nos va a hacer la famosa pataleta, tal vez lo va a hacer porque él también está aprendiendo. Recuerden que nuestros niños aprenden de lo que nosotros les vamos educando, y tal vez si respiramos, tranquilizamos nosotros, tal vez el niño va a entender en ese lenguaje no verbal que te decía al inicio, de que, ok, y si no le seguimos mucho la conducta, porque si observas, yo lo he observado en muchos de estos lugares, cuando el niño empieza la pataleta, más que todo busca llamar la atención, y ya él es consciente de que haciendo estas rutinas consigo lo que quiero. Pero si tomamos las cosas más calmados los padres, porque a veces hasta a mí me ha tocado verlo, digo, si lo tomamos más calmado, tomamos una pausa e ignoramos esa conducta, los chicos responden. Va a entender de que, Además que el chico está en formación y él está aprendiendo a manejar no podemos, porque si le sigues la conducta, que es lo que ocurre con muchos papás y es lo que trato yo de entrenarlos también cuando tengo sesiones con ellos, es que hay que enseñarle, él está aprendiendo, él no sabe todo, los niños son concretos, incluso hasta tengo que hablar las etapas del desarrollo y cómo es cada etapa para poder que entiendan cómo son sus niños. No podemos esperar que un niño de 3, 4 años entienda de que si yo lo llevo a una juguetería, ¿qué va a pasar en una juguetería? Son juguetes. Y ¿qué quiero? Lo quiero. Y él no va a entender si en ese momento el papá puede o no darlo. Pero él va a hacer su pataleta porque es lo común. Entonces allí donde viene esta educación de papás. Es cómo reaccionan. Cuando son muy reactivos ya te das cuenta cómo manejan las situaciones. No solo con el niño. Esto lo vas a entender en concreto en todo. Si haces un ejercicio con ellos te vas a dar cuenta que no manejan correctamente. Sí, definitivamente que los niños son una esponjita y hay que irlos dándole las herramientas y entrenándolos, porque es un entrenamiento que les vamos dando. Ya estamos llegando al final del programa y no quiero que termine sin tocar ese adulto mayor, esa persona que está en la casa y que muchas veces también siente frustración. Claro que sí. Y que nos olvidamos de nuestros adultos mayores y por supuesto de ese adulto que puede estar enfrentando una enfermedad neurodegenerativa o que tiene achaques de salud o que simplemente no puede hacer por sus propios medios sus actividades diarias. ¿De qué manera podemos ayudarlos a que ellos también puedan manejar esa frustración? Primero que todo, como bien lo mencionaste, no los podemos dejar a un lado, son nuestra historia de vida. Correcto. Nuestros adultos mayores son nuestra historia de vida y creo que lo importante es involucrarlos. Yo siempre invito a la familia en la dinámica familiar a tener la empatía. Ellos van a manifestar toda clase de emociones, frustraciones. ¿Por qué? Porque ellos tienen una historia de vida. Es poder entender si es una condición de enfermedad, poder ayudarlo, acompañarlo y que el adulto se sienta de que su situación es entendida por todos. Muchas veces su frustración va en que piensa en que nadie lo comprende, nadie lo quiere, ahora que estoy así ya yo no puedo ser esa persona activa. Se siente un estorbo muchas veces. Y muchas veces se sienten así y pues pasa, no lo vamos a negar. Hay personas que aman a sus adultos mayores, pero hay otros que sí no, y esos que sí no, pues hay que ayudarlos también, tener mucho las redes de apoyo. A mí me gusta mucho lo que es el tema de las redes de apoyo. Yo siempre invito a los adultos mayores a no dejar de ser quienes son. Si todavía tienen esa opción de tener sus amigos, sentarse, ir o llevarlos a que se tomen su café con sus amigos, poder reunirlos. Si tienen incluso amigos en los asilos, porque muchos de ellos también sufren alguna amistad, poder también llevarlos. O sea, lo que ellos buscan es un poco de ese espacio. Y si llevamos ese espacio, para que ellos también entiendan, ellos hay que acompañarlos igual que un niño,
porque si vamos entendiendo las etapas evolutivas, nuestros adultos mayores vuelven a etapas tempranas con conductas de edades más tempranas, pero es parte de esa vida evolutiva. Entonces, acompañarlos, entenderlos, y a ellos, aquellos que están solitos, sabemos que también hay muchos que están solitos. Yo les invito mucho hasta las redes de apoyo antes, no sé si todavía hay, de una llamada, habían estas llamadas por teléfono, en que la pandemia ayudó mucho a muchos adultos mayores a estar como conectados con alguien, y siempre buscar sus redes de apoyo. Estos adultos mayores que bien viven solos y demás, nunca dejar sus redes de apoyo. Para mí, ya te digo, siempre las redes de apoyo son el elemento fundamental en la vida de todos nosotros. Son los que tal vez ayudan, escuchan, no necesariamente mi hermano, puede ser un amigo, un compañero que estuvo muchos años trabajando conmigo, y eso pues ayuda mucho. Entonces ahí es donde vamos a ayudarlos mucho a ellos, porque ellos son una belleza. Para mí los adultos mayores son el libro abierto de la historia de vida de cada uno de nosotros. Sí, me quedo con eso, el libro abierto en nuestra historia. Gracias, Laura, por estos contenidos tan valiosos para todos nosotros. Soy Giselle de la Hoz, esto es Transformándonos. Síganos en nuestras redes sociales.